Todo lo que me has contado en el vídeo de introducción a React está muy bien, pero ¿cómo empiezo con mi proyecto? Porque he visto que hay Create React App, que hay Vite, que hay Next. ¿Qué tengo que utilizar? Bienvenidos a Desarrollo Útil. Soy Pablo y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo se crea un proyecto en React, vamos a ver qué es lo que necesitamos y vamos a ver qué herramientas tenemos para facilitar este proceso. Así que nada, vamos con ello. En un escenario ideal, cuando quisiéramos crear una aplicación de React, lo que haríamos sería ir a la documentación oficial de React y allí encontraríamos o deberíamos encontrar una guía completa sobre todo lo que necesitamos saber para crear nuestra aplicación, sobre qué herramientas debemos utilizar, sobre cuál es la mejor, qué opciones tenemos, etc. La realidad en este caso es bien distinta, y es que la documentación de React, si es famosa por algo, es por estar desactualizada. La documentación de React realmente hace mucho tiempo que no se actualiza, hace mucho tiempo que no cambia y desde luego no refleja la realidad que tenemos actualmente. Lo que voy a hacer en este vídeo es intentar explicar qué necesitamos para crear una aplicación de React y qué opciones tenemos para hacerlo de una forma más cómoda. Así que lo primero es entender qué pasa cuando queremos crear una aplicación de React. Es decir, tenemos nuestros componentes, tenemos el código de nuestros componentes, ¿cómo hacemos que aquello funcione en un navegador? ¿Cómo pasamos de unos simples componentes escritos en JSX a un código que funcione en el navegador y que efectivamente podamos ejecutar? En el vídeo anterior hicimos una introducción a React, si no lo has visto te lo dejo por aquí en las tarjetas, y hablamos sobre JSX, la sintaxis que utilizaremos para escribir nuestros componentes. Hablamos de que esta sintaxis no era compatible directamente con el navegador y que teníamos que aplicar una serie de transformaciones para convertirlo en código JavaScript. Como comentamos, este proceso se conoce como transpilación y se encarga de realizarlo una herramienta llamada transpilador. En este caso pusimos el ejemplo de Babel, que es sin duda el transpilador más famoso. Este código de aquí se termina transformando en esto. Este sería el primer paso que tenemos que dar dentro de nuestra aplicación, es decir, convertir todo ese código en algo compatible. Pero quiero dejar claro que esta transformación no solo se hace con código JSX cuando estamos hablando de una aplicación de React, sino que se puede aplicar a otra mucha sintaxis dentro del ecosistema de JavaScript. Por ejemplo, si nos vamos aquí a Babel y escribimos este operador Split Operator, muy típico y obviamente muy utilizado, vemos que la transformación es un código exactamente igual que lo que hemos escrito normalmente. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en Target le hemos indicado este 1%. ¿Qué quiere decir este 1%? Pues que este código tiene que ser compatible con el 99% restante de los navegadores. Es decir, tiene que ser compatible con la amplia mayoría de navegadores. Pero podemos tener otra serie de requisitos que nos digan que no solo tiene que ser compatible con el 99%, sino con el 99,75% de los navegadores. Si nosotros cambiamos este 1 por un 0.25, vemos que la transformación, la transpilación, ya no se hace directamente y se queda exactamente igual, sino que lo que hemos hecho ha sido crear una función que haga este object split, es decir, hemos creado un equivalente a este split operator para que funcione en navegadores mucho más antiguos que todavía no le dan soporte. Esto es lo que se conoce como un polyfill, es decir, implementar el código relativo a un operador, a una función o algo que todavía no exista o no sea compatible con un navegador, crear un código compatible y equivalente para que podamos seguir utilizando. Esto es otro paso de esa transpilación que podemos aplicar. En el caso del operador Split, pues evidentemente la mayoría de navegadores lo soportarán. Pero por ejemplo, las nuevas funcionalidades que suelen salir con el ECMAScript 2022, ECMAScript 2021, no todos los navegadores las implementan de entrada. Entonces hay muchas veces que tenemos que transpilar y aplicar esas transformaciones para poder seguir utilizándolos, al menos hasta que estén disponibles de forma nativa. Y además de esto, no solo se aplica para código JavaScript, sino que también podemos encontrarnos con que se aplica para código CSS. Por ejemplo, es el típico caso de Sass. Cuando nosotros queremos crear nuestro CSS en archivos SCSS, donde podemos hacer cosas tan chulas como esto, clase, otra clase, h1, textalign, etc. Es decir, queremos utilizar una sintaxis más potente que CSS, pero realmente queremos que nuestro código se transforme o se transpile a CSS normal. Entonces, como veis, esta transpilación no solo es de JS, sino de todos aquellos lenguajes que utilicemos que no sean directamente compatibles con el navegador. Todo lo que haya que convertir en algo compatible. Aplicar estas transformaciones sobre nuestro código directamente, es decir, ir uno por uno para todos esos archivos y transformarlos, cuando un nuevo archivo se cree, aplicar esa transpilación y cuando se modifique, aplicarla otra vez, realmente es un proceso que no es viable. Entonces, lo que necesitamos aquí es una herramienta que se encargue de automatizar este proceso.
Esa herramienta es lo que se conoce como empaquetador, y el más famoso de ellos sin duda es Webpack. Este Webpack básicamente lo que hace es coger todos estos archivos en un montón de lenguajes distintos y transformarlos a código legible y entendible por el navegador. Es decir, automatiza toda esta tarea de transpilar. Pero no solo hace eso. Webpack, igual que otros muchos empaquetadores distintos que ya veremos que existen, lo que se encargan es de automatizar todo el proceso desde que nuestra aplicación está en el código fuente original hasta que llega al navegador. Y eso incluye muchos más pasos. Un paso muy típico, por ejemplo, es el de crear un bundle de producción. ¿Qué es un bundle? Pues básicamente agrupar todo nuestro código en un único archivo. Por ejemplo, nosotros tenemos 100 componentes y tenemos unos componentes que se importan a otros, etc. Cuando nosotros hagamos esas peticiones, tendremos que ir pidiendo archivo por archivo, todos esos componentes o todos esos archivos JavaScript. Esto se traduce en un montón de peticiones HTTP apuntando a nuestro servidor y en un pequeño delay para cargar todos esos archivos. Entonces, cuando generamos la versión de producción de nuestra aplicación, lo que haremos es juntar todos esos archivos en uno para minimizar esas peticiones y que solo tengamos que hacer una para todo el código. O como mucho, dividir ese archivo en unos pocos archivos más, 7, 8, 10 archivos grandes que agrupen todo ese código para dividirlo en pequeñas partes. Y una vez tenemos ese código resultante, tanto en desarrollo como en producción, en cada una de sus versiones, necesitamos un servidor, ese localhost 3000 típico que solemos tener en todos los proyectos, que se encargue de atender peticiones y devolvernos el index HTML correspondiente a React. Es decir, que se encargue de atender las solicitudes HTTP de los usuarios y devolver nuestra aplicación. Este Webpack del que hemos hablado tiene un archivo de configuración. Aquí tendremos que ir configurando todo lo que queremos que Webpack haga por nosotros. Cógeme los archivos JS, les aplicas el Babel, los transformas en React, quiero que sea compatible con estos navegadores, con estos no. Luego los archivos SCSS me los transformas a CSS, me los minificas, les borras los comentarios, los juntas, haces todo eso. Luego en producción me haces esto, en desarrollo me haces esto otro. Como os podéis imaginar, configurar todo esto, y más cuando estamos empezando y no tenemos ni idea, es un jaleo tremendo. Y de hecho, cuando somos avanzados, sigue siendo un jaleo tremendo. Porque hay que tener en cuenta un montonazo de cosas, de verdad. Hay que perder un tiempo increíble en venir a esta documentación y empezar a leer todas las configuraciones que podemos tener por aquí. Que si el output, que si loaders, que si plugins, que si... O sea, un montón de cosas que tenemos que saber. Y luego a mayores, resulta que Webpack no es el único empaquetador del mercado, ni mucho menos. Hay muchísimas otras soluciones equivalentes que incluso funcionan mejor que Webpack. Webpack es el más famoso porque es el primero que se popularizó y es el que empezó acaparando todo. Pero realmente al día de hoy hay otras muchísimas opciones. Por ejemplo, SWC, que está basado en Rust y no solamente empaqueta, sino que también transpila. Entonces ya no necesitamos Webpack más Babel, sino que con SWC lo hacemos todo. Tenemos Parcel, que es otro que hace más o menos lo mismo que Webpack. Tenemos Snowpack, que hace más o menos lo mismo que Webpack, pero promete ser más rápido que todos ellos. Tenemos Svil, que es otro que teóricamente es rapidísimo, bueno, teóricamente no, es rapidísimo y hace el empaquetado y la transpilación todo en uno, o sea, se encarga de las dos cosas. Tenemos Rollup, que es lo mismo que Svil, es también bastante rápido, hace todo el empaquetado, el transpilado, etc. Lo que os quiero transmitir aquí es que hay muchísimas herramientas y cada una de ellas se configura de una forma distinta. Cada una tiene su documentación, cada una tiene sus particularidades, unas tienen más herramientas, otras son más compatibles. Al final tenemos un ecosistema completo que realmente es muy difícil de controlar. Pues si tenemos que preocuparnos por cada uno de estos, cuál es mejor para mi caso, cuál se adapta, este me permite hacer todo, este no, vamos a volver locos. Entonces, para evitar todo este jaleo y que seamos nosotros los que tenemos que preocuparnos por todo esto, existen varias herramientas que nos permiten crear un proyecto desde cero y con un solo comando. Nos configuran el empaquetador, nos configuran la transpilación, nos configuran ese dev server, nos configuran la versión de producción. O sea, todo lo que tenemos que hacer nos lo dan listo y preparado para que nosotros podamos simplemente escribir código de React, que es nuestro objetivo de verdad, escribir nuestra aplicación. Lo que os he contado hasta aquí es la primera forma de crear un proyecto en React y es sin duda la forma más difícil y a día de hoy no merece la pena. A día de hoy hay muchísimas herramientas que nos facilitan toda esta tarea y que ya se preocupan ellos de optimizarlo al máximo, de que sea lo más cómodo posible versión tras versión, y no tiene sentido no utilizarlo. Solamente en algún proyecto que sea extremadamente complejo o en un proyecto viejo que ya esté configurado o en situaciones digamos excepcionales, merece la pena hacer esto. Nosotros en nuestra academia no lo hemos hecho a mano, evidentemente, ni se nos pasaría por la cabeza hacer. Lo que vamos a hacer ahora es comparar estas herramientas y ver en qué casos utilizaríamos una y en qué casos utilizaríamos otra.
La primera de estas herramientas, la original y la que primero se creó, fue Create React App. Es la que recomienda Facebook en su documentación para cuando estamos aprendiendo React. Fue creada y es mantenida actualmente por Facebook, aunque con ciertos problemas para encontrar esos maintainers. Y lo que utiliza es Babel como transpilador y Webpack como empaquetador. Create React App nos permite con un simple comando, npx create React App, empezar en segundos con nuestra aplicación. Fijaos en las comillas, ahora lo entenderéis. Bien, la segunda de estas es Vite. Es una de las herramientas que más se está popularizando actualmente y no es para menos porque es increíble. Vite simplemente nos permite crear una aplicación del ecosistema de JavaScript. No es tanto React, sino cualquier ecosistema. De hecho, vemos que nos permite crear en Vanilla, es decir, JavaScript, simplemente Vue, React, Preact, Lead y Svelte. Nos permite crear una aplicación tanto en JavaScript como en TypeScript de cada una de estas alternativas. Como transpilador utiliza Svelte y como empaquetador utiliza una mezcla entre Svelte y Rollup. Es decir, hace una serie de cosas, o la mayoría con Svelte, y luego otras con Rollup. Y la tercera de las alternativas es Next. Pero este Next ya no solo es una herramienta para crear aplicaciones de React como tal, sino que es un framework completo para producción. El hecho de que sea para producción no quiere decir que el resto no lo sea, ¿vale? Esto es una forma de venderse un poco más así, pero sí que es cierto que a la hora de producción tiene herramientas para SEO, tiene herramientas para optimización y otra serie de cosas que van por encima de React que lo hacen bastante atractivo a la hora de crear una aplicación para producción, una aplicación real, ¿vale? Entonces quiero que os quedéis con este mensaje, que no es que Next sea la única alternativa para producción, pero sí que es muy buena a la hora de hacer esto. Y Next por debajo utilizaba Babel como transpilador y Webpack como empaquetador, igual que Create React App, pero ahora mismo están migrando a SWC para las dos tareas. Es decir, están intentando cambiar todo lo que tenían en Babel y Webpack por SWC. Lo que vamos a hacer a continuación es crear una aplicación de cada y ver un poco las diferencias en términos de métricas. Bien, pues vamos a empezar con Create React App. Para ello simplemente npx create React App y el nombre que le queramos dar. En este caso, prueba-CRA. CRA es un sinónimo de Create React App. Son las siglas y por ello normalmente nos solimos referir a Create React App como CRA. Y vamos a ver que esta instalación de segundos no tiene nada. Es más lenta que el caballo del mar. Así que voy a darle un poco de velocidad a esto porque si no nos podemos morir. Pero ya os digo que tarda varios minutos. Bien, pues después de un buen rato ya tenemos nuestra aplicación de Create React App lista para funcionar. Como veis, esto de que lo tienes listo en segundos es una columpiada bastante espectacular. Pero bueno, vamos a hacer la siguiente prueba, que es crearla con Vite. Para ello, borramos aquí y hacemos npm init vite@latest y ya con esto nos inicia el asistente. Vemos que sí, decimos que prueba Vite y seleccionamos en este caso el framework que vamos a utilizar, React. Como veis ya lo tenemos listo, pero esto es mentira. cd prueba Vite y npmi para instalar. Pues porque Vite no lo instala por defecto. Y aquí, mientras se instala, que ya veréis que tarda muy poco, vamos a hablar de este framework. Realmente estamos hablando de un framework, React, pero no es un framework, es una librería. Bien, Vite sí es un framework de React, ¿vale? Cuando utilizamos React con Vite, sí que estamos utilizando un framework, porque es un entorno de trabajo completo. No es solo una librería, sino es todas las herramientas para que esta librería funcione como un proyecto real. Y vamos a ir con el último. Vamos a venirnos aquí, vamos a ir atrás, limpiamos y ejecutamos create next app, que es el comando que ha creado Next para esta tarea. npx create next app. Aquí nos pedirá también el nombre. Prueba-nextjs. Y aquí, además de React y React DOM, nos instala la librería de Next. La librería me refiero a todas las herramientas de JavaScript, todas esas utilidades de JavaScript que utilizaremos dentro de Next.js. Tenemos el router, tendremos herramientas para manejar las cabeceras, tendremos un montón de cosas extra que no son propias de React, sino que son propias de este framework, ¿vale? Una vez lo tenemos, ya hemos podido comprobar que CRA es increíblemente lento, Vite es increíblemente rápido y Next.js está entre medias de las dos. Es decir, evidentemente, al ser un framework más completo, pues sí que tarda un poquito más de lo normal. Pero bueno,
para todo lo que tiene, ya os digo yo que es rápido. Vamos a echar un vistazo a los proyectos. Lo primero es que este prueba CRA, en SRC tenemos un montón de cosas. Que si app CSS, que si una app, que si test, que si tenemos un report web vitals, que si setup test, que si tenemos en public un favicon, un index, logos, el manifest, el robots. O sea, al final tenemos un proyecto que para ser un hola mundo está bastante sobrecargado a mi modo de ver. Es decir, cuando abrimos aquí el index típico de React DOM.render, aquí a mayores te hace el report web vitals, que no digo que esté mal, pero te estás metiendo donde no te llaman, en mi opinión. Es decir, esto, si lo quiero hacer yo, lo haré, pero no tienes que hacerlo tú por mí. Menos esa es mi forma de trabajar. Quiero es un proyecto limpio y luego ya decidiré yo lo que hago y lo que no. Eso es justo lo que nos aporta Vite. Vite nos da un proyecto lo más limpio posible que tiene básicamente 6 archivos, ¿vale? O sea, tiene un main, que es un poco lo mismo, pero limpio. Limpio, limpio, limpio. Nos proporciona una app justo para trabajar. Evidentemente un par de SVGs que solo traen todas, pues para hacer la pantallita inicial y que quede un poco chulo, ¿vale? Y en Next.js, por el contrario, ya tenemos aquí una estructura un poquito distinta a lo que es un proyecto de React. Ya tenemos páginas, tenemos una API, tenemos varias cosas que ya son propias de un framework como tal. Veis, en Next puede funcionar también como servidor aquí, puede tener una petición, puede gestionar aquí en la aplicación el componente app, en Index puede gestionar rutas. Esto ya es una cosa un poquito más avanzada. Bien, pues ahora llega el momento de arrancar los 3 servidores y ver cuánto tarda cada uno. Vamos a empezar con CRA, vamos a movernos a cd prueba CRA y vamos a arrancar con npm start. Este comando recuerdo que está definido en el package.json. Y vemos que tarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, casi 10. Tarda bastante realmente para arrancar en frío, se llama el cold start. Es decir, cuando está completamente parado, ¿cuánto tarda en arrancar desde cero? Vamos a compararlo ahora con Vite. Paramos esto y cd cd prueba -Vite, limpiamos y npm rat dev de Vite. Aquí vais a ver la diferencia. Arrancamos aquí, pum, y ya está listo. Directamente, o sea, más rápido, prácticamente imposible. ¿Y esto por qué es? Pues porque básicamente en Create React App estamos bandelizando toda la aplicación de desarrollo, estamos generando toda esa compactación de archivos y si vemos aquí en Vite, Source, tenemos el proyecto tal cual está, ¿vale? No lo bandeliza, sino que simplemente lo transpila. Este main, como veis aquí, solamente nos lo transpila. Transforma esto a su versión transpilada en JavaScript y punto. Y en CRA también bandelizamos, o sea, juntamos todo y perdemos esos 10 segundos en tener que hacerlo. Y por último vamos a parar esto y vamos a ejecutar este next. Para atrás, cd prueba -Next.js, limpiamos y ejecutamos npm run dev. Y tarda un poquillo más, parece que ya está arrancado, pero hasta que no sucede esto, no está arrancado de verdad. Ahora ya sí, podemos abrirlo y podemos empezar a trabajar con él. Entonces, como veis, el arranque en frío es mucho peor en CRA que en el resto. En cuanto a actualizaciones, realmente he pensado en hacer un benchmark, entre comillas, pero es que realmente las actualizaciones, como son casi inmediatas en Next y en Vite, no se va a notar la diferencia. Y en CRA notaremos un medio segundo desde que guardamos hasta que se ve reflejado, pero con componentes tan pequeños es difícil probarlo. Ahora vamos a ver el node modules inicial de todos estos proyectos, cuánto ocupa. Es decir, cuánto ocupa un proyecto recién instalado. ¿Me vais a permitir un segundo? Bien, pues ya lo tenemos aquí. El primero es el de Create React App, que nos ocupa 180 megas. Hemos creado un hola mundo en React que no hace nada especial, no hace nada espectacular y que nos ocupa 180 megas. En el segundo caso tenemos el de Vite, muchísimo más ligero, con 36,4 megas. Veis, la comparativa entre ambos es brutal. De 180 pasamos a 37. Y en el último caso tenemos a Next.js, que ocupa 104 megas, pero evidentemente para mí esto está justificado porque Next no solo es React y React DOM, sino que trae otras muchas cosas propias de Next, ¿vale? Es un framework mucho más completo, que hace más cosas y esas cosas ocupan un espacio. Y ahora vamos con la última de las comparativas que me gustaría aplicar aquí entre estos tres,
y es cómo podemos configurarlo, cómo podemos aplicarle configuraciones extra si vemos que algo en ese Webpack o en ese SBuild o en esas cosas no nos termina de convencer o no se termina de adaptar a nuestros requisitos, porque esto muchas veces pasa. Como anda, es que ahora quiero hacer no sé qué o quiero meter esta otra cosa y necesito tocar un poco esa configuración del empaquetado. ¿Cómo podemos hacerlo en cada uno de los casos? Bien, cerramos aquí y nos vamos a ir al primero de ellos. Prueba CRA. Como vemos aquí dentro del src, dentro de public, no hay ningún tipo de archivo de configuración. Y no hay ninguna forma aquí en el package.json de configurarlo como tal. No hay nada que nos permita añadir esta configuración. ¿Por qué? Porque esta configuración de createReactApp se encuentra oculta dentro de este eject. Este comando eject nos permite desempaquetar el proyecto. ¿Qué quiere decir desempaquetarlo? Pues básicamente obtener el código original. Quitar a createReactApp del medio. Vale. El problema es que si lo desempaquetamos, perdemos todas las actualizaciones que vengan en createReactApp. Una vez desempaquetado, no hay forma de volver a empaquetarlo otra vez. Y que si queremos modificarlo, tenemos que desempaquetarlo y modificar a mano nosotros el Webpack config. Vamos a ver cómo sería. Nos venimos a cd cd prueba CRA y ejecutamos un npm run eject. Nos dirá que efectivamente esto es permanente, que no se puede deshacer, le decimos que sí y ¡pum! Nos despliega realmente el proyecto. Y aquí, donde teníamos src y public, tenemos ahora los scripts de build, start y test, que es un poco lo que nos queda ahora en scripts, node scripts start, node script build y node scripts test. Y luego tenemos aquí ya todas las dependencias de verdad. Aquí ya se ve un poco lo que hay por detrás. Y aquí, dentro de este config, tenemos un montón de cosas, de Jest, de Webpack, de un montón de historias. El Webpack config, a su vez, tiene 400.000 requires y ya de por sí solo el archivo ocupa 750 líneas. Es decir, la configuración de Webpack es brutal. Para que os hagáis una idea, un archivo de configuración de un proyecto de Webpack, por complejo que sea, no tiene ni la mitad que es. O sea, uno hecho a mano de por sí no tiene ni la mitad que es. ¿Vale? Así que esta es la forma que tenemos de configurar createReactApp. En el caso de Next.js tenemos un archivo nextconfig.js y aquí podremos ir añadiendo una serie de normas, ¿vale? Una serie de configuraciones que podemos aplicar extras a nuestro Webpack, a nuestro Babel o en su defecto se entiende que a su SWC cuando lo tengan completamente implementado, ya que este SWC lo utilizan a partir de la versión 12 y no se sabe muy bien qué es lo que van a hacer con él. Sí que es verdad que en Next no se puede configurar todo, porque hay cosas que tienen un conflicto directo con su propia configuración de Next, pero casi todo lo que queremos hacer o casi todo lo común lo podemos hacer sin ningún problema. Y por último tenemos Vite. En Vite tenemos básicamente lo mismo que Next, pero realmente me parece incluso más cómodo, porque funciona a base de plugins. Tenemos un montón de plugins que podemos ver en la documentación oficial que nos permiten desde configurar SBuild, configurar Rollup, configurar todo, las opciones de React. O sea, podemos, digamos, ir añadiendo pequeños cambios, igual que en Next, sobre la configuración original, pero nos permite cambiar solo las cosas que queramos, igual que en Next. Es decir, no tenemos que cambiar la configuración entera, sino solo modificar aquellos parámetros que no nos cuadran. Y ya habiendo visto las características de cada uno de ellos muy por encima, vamos a ir con la opinión, que es lo que creo que estáis esperando. ¿Cuál debo utilizar y cuál? En este sentido voy a empezar por createReactApp porque es el más sencillo. ¿Cuándo utilizar createReactApp? Nunca. Nunca, de nunca, bajo ningún concepto, ni para aprender, ni para nada. Realmente createReactApp a día de hoy es un proyecto que para mí ha quedado obsoleto. ¿Por qué? Porque hace lo mismo que Vite, exactamente lo mismo que Vite, pero lo hace peor casi todo, ¿vale? Peor casi todo. No, es que no hay ninguna ventaja sobre utilizar createReactApp pudiendo utilizar Vite. Es decir, Vite hace lo mismo que createReactApp, pero lo hace más rápido, lo hace mejor, lo hace más limpio, lo hace más configurable, lo hace más todo, ¿vale? Es un framework que realmente lo ha sustituido. Es así, o sea, no pasa nada. Realmente cuando una herramienta se queda obsoleta, pues no se utiliza y ya está. No hay ningún drama. ¿Cuándo utilizar Vite entonces? Pues para mí, para la mayoría de los casos. Es decir, para casi todas las aplicaciones Vite funciona genial, tanto si lo queremos desplegar en producción, de hecho ya Vercel está adaptado para ello, o sea, hay un montón de soluciones que admiten Vite con muy poquita configuración para desplegarlo sencillamente.
Es un rendimiento brutal, está preparado para producción y generalmente para casi todos los casos nos funciona de maravilla. Así que yo por defecto utilizaría Vite. Y el último de los casos, cuando utilizar Next, y aquí te dice el framework para producción, realmente para mí es una frase que lo define bastante bien, pero con matices. Para mí el caso de uso de Next es cuando queremos llevar algo a producción, pero algo serio, ¿vale? Cuando queremos crear una aplicación que funcione bien en el tiempo, cuando nos importe bastante el tema de SEO, como es en el caso de una empresa que quieres posicionarte, cuando nos importe todo esto, pues realmente sí que utilizaremos Next, porque proporciona una serie de herramientas adicionales. Pero aquí quiero haceros una advertencia porque os conozco bastante bien. El hecho de que Next sea para mí la mejor alternativa para crear un proyecto de React no significa que todos los proyectos de React haya que crearlos con Next. Y de verdad, no os recomiendo empezar con Next hasta que no conozcáis muy bien React. Es decir, yo solo me plantearía utilizar una herramienta que mejora lo que ya tengo y lo que ya tengo está sólido y está bien consolidado. Es decir, si conozco muy bien React. Porque Next no es gratis. O sea, instalar Next no es instalarlo y ya funciona todo automáticamente y súper sencillo. No, da bastantes problemas y solucionar estos problemas requiere tener un montón de conocimientos, muchos más de lo que te venden por ahí. Es decir, no es tan bonito como haces un blog, ponlo con Next. Cuidado, que el server-side rendering, la autenticación, no es tan sencillo de tratar como cualquier otra cosa. Una vez te acostumbras, no es nada malo, pero realmente tienes que saber lo que estás haciendo. Tienes que entender la diferencia entre renderizar en el servidor y renderizar en cliente. Entonces, si no te quieres complicar la vida, hazme caso y empieza por Vite. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Espero haberos dejado claro que Vite es una muy buena opción para la gran mayoría de proyectos de React, que sustituye a Create React App y que solamente utilizaremos Next cuando vayamos a ir con un proyecto a largo plazo, un proyecto serio y que tenga que ir a producción, y que no lo haremos hasta que no tengamos unos conocimientos en condiciones del ecosistema de React, porque si no nos podemos meter en un muy buen lío. Si os ha gustado este vídeo, como siempre, os agradecería que me dejaseis vuestro like y que os suscribieseis aquí al canal, porque nos apoya muchísimo para seguir creando contenido. Y también recordaros que en el resto de redes sociales, que os dejo por aquí, estamos compartiendo mucho más contenido durante el resto de la semana para manteneros un poquito también al tanto. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo.